Buenas tardes, buenas noches. Ya casi. Vamos a extrañar estos días, ¿no? Acá no existió el trabajo, no existieron los suegros, algunos sí. No existió nada, acá estuvimos disfrutando del Señor, disfrutando de su palabra, y es una gran bendición para nuestra familia estar entre ustedes. Estamos muy agradecidos y rogamos que el Señor siga obrando en nuestros corazones, ¿verdad? En los mensajes anteriores vimos que el Evangelio crea una cultura, o sea, no solo nos salva, sino que crea una cultura relacional, que es profunda y que es exigente. Y aprendimos que somos llamados a amarnos, somos llamados a recibirnos, a estimarnos, a servirnos, a preocuparnos unos por otros, incluso también a soportarnos. Es el llamado del Señor, es el mandamiento del Señor. Y todo esto nos va dejando algo muy claro, ¿no? Que la vida cristiana no es pasiva y tampoco es individual. Y ahora vamos a ir a otro aspecto que es muy importante en la vida de la iglesia: el uso de la palabra. Pero no el uso de la palabra de Dios, sino el uso de la palabra que sale de nuestra lengua, o sea, el uso de la lengua dentro de la iglesia. Es un gran desafío, ¿verdad? Básicamente Santiago dice, si encontrás uno que use bien la lengua, que la domine, ya es perfecto. Y sabemos que nadie es perfecto y nadie de nosotros utiliza bien su lengua. A veces lo usamos bien, a veces lo usamos mal. Pero el llamado de hoy es a tener en cuenta eso, a considerar cómo debemos usar nuestra lengua, nuestra palabra entre nosotros, dentro de la iglesia. Porque no solamente vivimos juntos, sino también que nos hablamos juntos. Nos hablamos unos a otros. Y nuestras palabras no son neutras. En el reino de los cielos nuestras palabras no son neutras. El Señor nos dice que vamos a dar cuenta por cada palabra ociosa que digamos. Y mira, si hay alguien que va a dar cuenta por palabras ociosas, somos los cordobeses. Decimos cada pavada y vamos a dar cuenta por muchas cosas, ¿sí? Todos vamos a dar cuentas por las palabras ociosas. No son neutras y tienen función, pueden edificar, pueden derribar, pueden sostener, pueden debilitar, pueden alentar, pueden desalentar, pueden acercar a Cristo o pueden ser un tropiezo en el camino de Cristo. Existe la idea equivocada de que una iglesia sana es aquella en donde nadie habla con el otro, nunca confronta, nunca exhorta, nunca incomoda. Pero el Nuevo Testamento presenta algo muy diferente. La iglesia saludable es aquella donde los cristianos se hablan con verdad, con amor y con propósito, intencionalmente buscando el bien espiritual del otro. Y la idea central de hoy es esta: Dios usa la palabra hablada entre los creyentes como uno de los medios principales para el crecimiento, la perseverancia y la madurez de la iglesia. O sea que lo que nos decimos es una herramienta elegida por Dios para ayudarnos a perseverar en la fe, ayudarnos a crecer, ayudarnos a madurar. Es una herramienta de Dios para la edificación de su pueblo. Tu lengua debe ser una herramienta de Dios para la edificación de su pueblo. En un momento Pablo habla de que no somos más esclavos del pecado. Dice, presenten sus miembros como siervos de justicia, o sea, como sirvientes de lo correcto. Y tu lengua es parte de tu cuerpo, es un miembro de tu cuerpo. Y tenés que presentar y santificar tu lengua y aprender a utilizarla según los propósitos de Dios. Para el primer punto, acompáñame a Efesios 4:15. El primer punto es decir la verdad en amor. Efesios 4 habla de la unidad de la iglesia y es un pasaje espectacular. Como es una serie temática, me alejo un poco de mi terreno, pero es muy lindo poder predicar de Efesios 4. Más bien, o sea, si no, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Te está diciendo que hablando la verdad en amor, la iglesia puede crecer en función a Cristo. Fíjate qué interesante. Podemos establecer un montón de estrategias, de planes, de programas de discipulado, y el Espíritu Santo dice, habla la verdad en amor. Eso te lleva a crecer. Pablo no contrapone la verdad en amor
como si fuesen cosas que debemos elegir entre uno y otro, que están de un lado de la balanza la verdad y del otro lado de la balanza el amor y hay que elegir un balance. No, no habla de eso. En la vida cristiana no los podemos separar. La verdad tiene que ir unida al amor. Si la verdad no tiene amor, va a lastimar. Y si el amor no tiene verdad, va a engañar, va a impedir el crecimiento en libertad. Entonces nosotros tenemos que saber que el crecimiento genuino de una iglesia en función a su semejanza a Cristo está ligado a esto, que la iglesia hable la verdad en amor. No podemos hablar la verdad en amor si no conocemos la verdad, si no nos disponemos a entregar la verdad y si no nos amamos. Estas dos cosas tienen que ser inseparables en nuestro corazón. Hablo la verdad en amor. Tengo que aprender a decirlo. No siempre es fácil, ¿verdad? A veces tenemos la tentación de hablar la verdad sin amor. Decir, bueno, que el Señor se ocupe y lo maneje en el corazón del otro. Y yo voy con un celo santo a lastimar a mi hermano. Y a veces, celo santo entre comillas, ¿no? De manera irónica. Y a veces ocurre algo que también es sumamente malo, nocivo. Tengo ese amor que no es verdadero amor porque no se goza en la verdad, sino ese amor budista. Ese amor de querer caerle bien al otro y estar en paz social y armonía emocional. Entonces diluyo la verdad para que no ofenda, para que no moleste, para que no incomode. Y eso es pagano prácticamente, no es la idea del cristianismo. El cristianismo habla la verdad en amor, no niega ninguna de las dos cosas. Lo hacemos bien cuando no negamos ninguna de las dos. Estamos fracasando cuando nos falta una. Y todos tenemos que encontrar la vuelta. Yo soy medio limitado en el mano a mano. Y a veces no sé si la otra persona no siente que yo la estoy amando. Es una lucha personal, me avergüenza, me humilla, es un defecto. Y tengo que estar muy pendiente de eso porque necesito lograr transmitirle la verdad al otro, pero que al mismo tiempo se sienta amado, se sepa amado. Es una clave eso, que el otro sepa que vos le amás. Y quizá a vos te pasa lo mismo, o quizá te pasa lo que le pasa a otros. Por ejemplo, mi esposa. Con esa intención de no lastimar, no ofender, no incomodar, ya la verdad queda medio, no la niega, pero no queda tan clara como para que el otro la entienda. Queda clara en su corazón porque está sumando lo que dice con lo que está pensando. Pero el corazón del otro no llegó la verdad. Y son defectos que en todas las iglesias hay. Nosotros lo tenemos como matrimonio, pero quizás en tu vida, seguramente una de estas dos cosas está fallando, está débil. Tenés que hablar la verdad en amor. No debes callarte, no tenés que tener otro contenido ni otra forma. Tenés que hablar la verdad en amor. El crecimiento genuino de una iglesia pasa cuando eso pasa. Decir la verdad en amor implica la intención de ayudar en la santificación. Pero como es un mecanismo de comunicación, yo tengo que lograr que el otro entienda lo que le quiero decir. Si yo lo digo de tal manera que el otro no entendió, con la excusa de que le estoy amando, no sirve. Y si yo le digo al otro de tal manera que él no se sabe amado, tampoco sirve. Tengo que aprender a hablar la verdad en amor, un gran desafío. Y por más que sea un desafío, cuando el Señor nos pide algo, Él nos da el poder para hacerlo. Entonces, de nuevo, lo que decíamos en la mañana, la clave es estar en intimidad con Jesús y eso va a pasar. No se trata de desahogarse, ¿no? No se trata de corregir por una supuesta superioridad moral o imponer opiniones personales. Se trata de ser intencionales en buscar la madurez espiritual del otro, el bien espiritual del otro, aun cuando eso implica conversaciones difíciles. Te animo a que revises algo que ha cambiado en tu vida en los últimos años y que te fijes si no ha sido a partir de que alguien te dijo, che, deberías cambiar esto. Generalmente cambiamos cuando alguien nos dice que necesitamos cambiar. Es como cuando tenés una lechuga entre los dientes. Capaz que un montón de gente se da cuenta y no te dice nada, pero esa no es la gente que te ama. La gente que te ama se acerca y te dice, vos sabés que tenés una lechuga en los dientes. O cuando tenés a alguien que por alguna razón tiene mal aliento. Todo el mundo sabe que tiene mal aliento, menos él, porque ya se acostumbró a su olor. Y alguien que le ama le va a decir, ¿sabes qué? Te comiste un linchera, no sé qué pasó, pero en amor tenés que decir.
Te comiste Lázaro antes de resucitar, no sé qué pasó, pero... Y estoy hablando de cosas que son superficiales, ¿verdad? Para hacerlos reír un poco, es la noche, el último día del campamento, pero hay gente que, la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de lo que no estamos haciendo bien. Y realmente somos edificados y cambiamos cuando alguien viene con amor y nos dice la verdad. Y ahí cambiamos. Si no nos dicen, no cambiamos. Y si no nos dicen, no están amando. Se están dando el lujo de permitirnos fracasar. Si vos amás a tu hermano, le vas a hablar la verdad en amor. Y acá dice el propósito de esto, ¿verdad? Para que crezcamos. Hermano, el silencio no produce madurez. Hablar sin amor no produce madurez. Hablar con amor sin verdad, bueno, eso no existe, pero suponiendo que existiese, no produce madurez. La omisión no produce madurez. En cambio, Dios usa la palabra oportuna, dicha con humildad, como un instrumento para ayudar al otro a ser más parecido a Cristo. Y esto involucra un montón de cosas, porque si vos siempre estás señalando a los otros y te sentís el policía congregacional, muy probablemente vos no escuches nunca cuando alguien te quiera hablar a vos. Entonces es un mano a mano que florece en la comunión, cuando sos amigo del otro. Entonces, para tener bien cumplida esta primera parte, tenés que saber que en la convivencia, en la comunión, vas a poder hablar la verdad en amor. Si no tenés comunión con el resto, vas a aparecer como un policía que entra, un fiscalizador, se me fue el nombre ahora, un inspector, y tengo otro nombre más. Bueno, alguien que hace un peritaje y entra y dice, a ver, vengo a fiscalizar la iglesia. Vos no estás haciendo esto, vos sí estás haciendo esto y está mal, vos... Y no sos llamado a ser un fiscalizador, un perito o algo así, un inspector. Sos llamado a ser parte de un miembro, parte de un cuerpo, un miembro en un cuerpo. Y tenés que estar ahí, con la verdad y con amor. Dios va a usar eso para que la iglesia crezca. Una iglesia que evita la verdad para preservar una falsa paz termina estancada. Pero una iglesia que aprende a decir la verdad con amor camina hacia la madurez, hacia la semejanza de Cristo. Entonces, primer punto, decir la verdad en amor. Vamos al segundo punto, y para eso acompáñame a Hebreos 3, 12 al 13. Hebreos 3, 12 al 13. Exhortarse. Exhortarse cada día, ese es el segundo punto. Hebreos 3, 12 al 13. Yo quiero que prestes atención al texto. Fíjate Hebreos 3, 12 al 13. Tengan cuidado, hermanos. No sé que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sé que algunos de ustedes se han endurecido por el engaño del pecado. Este pasaje tiene mucho valor congregacional. El autor de Hebreos no está escribiendo incrédulos, está escribiendo a hermanos. Podemos discutir si era un hebreo, otros hebreos, y a eso se refiere con hermanos, pero el sentido de la carta nos da a entender que le está hablando de una iglesia de hebreos. Y advierte sobre el peligro real del endurecimiento del corazón. Dice, hermanos, cuidado, porque alguno puede estar caminando en el endurecimiento. Y pone cuál es el antídoto al endurecimiento del corazón. ¿Vos conocés gente que se ha endurecido? Yo conozco gente que se ha endurecido. Y ha sido progresivo. Y muchas veces veo este proceso que es, vamos a orar por él, para que el Señor haga la obra. Nosotros confiamos en eso, pero es como que vos dejes abierta la puerta de tu casa diciendo, vamos a orar para que el Señor nos cuide de los ladrones. Por alguna razón vos te levantás, cerrás con llave la puerta de tu casa. Cuando cruzás la calle mirás los dos lados y no decís voy a orar para que el Señor me cuide. Y en el mismo sentir sabio deberías hacer algo por tu hermano. Y acá dice, exhórtense cada día. Ese es el antídoto para el endurecimiento del corazón. La exhortación mutua aparece acá como un medio de gracia divina, un medio por el cual el Señor bendice. Dios la usa para preservar a su pueblo, para curarle su endurecimiento, para prevenir el endurecimiento. El pecado nos engaña
nos adormece, busca justificar la maldad, busca encontrar otros culpables. El pecado empieza a endurecer nuestro corazón y la exhortación mutua es lo que nos puede sacar de ese endurecimiento. La exhortación mutua es una de las maneras en que Dios nos protege. ¿Cómo lo hace? A través de la voz de otros creyentes que nos aman lo suficiente como para hablar con nosotros. Te estás endureciendo. A veces el endurecimiento puede ser una cuestión de que una persona se está dejando llevar demasiado por su trabajo y no le da tiempo a Dios. O una persona no tiene tiempo de calidad con sus hijos, con su esposa, o no se dedica al Señor de ninguna manera. Eso es endurecimiento. Y buscamos justificaciones. Y si vos no tenés tiempo para Dios, estás más ocupado que lo que Dios quiere y estás en pecado. Tenés que encontrar la vuelta para no endurecerte, cuidarte. Pero esto es la parte individual. La parte congregacional es que vos seas un previsor del endurecimiento de otros. ¿Cómo? Exhortándonos cada día, exhortándoles cada día. La exhortación bíblica no es control sobre el otro, no es competencia. Yo me siento mejor que vos, entonces te exhorto desde arriba. No es intromisión sin sentido. Y esto es muy interesante. Tampoco es principalmente amonestación. Nosotros, no sé ustedes, pero por lo menos en mi crianza y a lo largo de mi vida como cristiano, se me ha confundido y se me ha enseñado que exhortación y amonestación son lo mismo. No, exhortación es algo muy diferente a la amonestación. Puede incluir amonestación, pero no es principalmente eso. Amonestación es cuando lo que te pasaba en la secundaria, ¿te acordás? Te retaban y te ponían una amonestación, que también es parte de lo que el Señor nos manda a hacer unos con otros. Pero la exhortación es otra cosa. La exhortación es consuelo, la exhortación es aliento, la exhortación es ánimo, la exhortación es ponerte al lado del otro para que vaya por el camino correcto. Por eso, cuando Jesús habla del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? El Espíritu de consolación, dice el Parácletos. Bueno, exhortación es eso. No sé por qué en algunos lados de nuestras Biblias se traduce consolación y en otros se traduce exhortación. Pero en griego es la misma palabra. Exhortación es consolación, es consuelo, es aliento, es ánimo. Es el que te dice, dale, vamos, mira a Jesús, dale, avanza, no te desanimes en la fe. No, pero mira, no vale la pena. Sí vale la pena. Das el testimonio de los Hebreos 11. Sí vale la pena seguir al Señor. Dale, no te destanques, no te desanimes, dale, vamos, el Señor te ama, el Señor te cuida, el Señor está con vos. Busca la fuerza del Señor. Ese es el exhortador. El exhortador es el que está consolándote, animándote, alentándote. Ese, no el amonestador. Hay gente que cree que tiene don de exhortación. No, tiene don de amonestación y no sé hasta qué punto. Le encanta señalar la falta de los demás y dice, pero el Señor me da el don de exhortación. Entonces, la exhortación es el ideal para un velorio, por ejemplo. Es el que te consuela, es el que te alienta. Cuando caíste, te ayuda a ponerte en pie y mirar a Jesús. Cuando estás mirando a Jesús, te ayuda a seguir mirando a Jesús. Ese es el exhortador. Es el que te sostiene, el que camina al lado tuyo. Por eso en griego es Parácletos, porque está al lado tuyo. Está paralelo a vos, está ahí agarrándote de los hombros. Imagínate si tuvieras que hacer una ilustración de la exhortación, sería el soldado, ¿viste? Cuando va, que no puede caminar y otros dos lo sostienen y va colgando del medio. Bueno, esa es una ilustración de la exhortación. Los dos estarían sosteniendo el del medio que no puede ir más. Ese es el don de exhortación. Pero más allá del don, Dios dice a través de Pablo, del autor de Hebreos, exhórtense cada día. O sea que el aliento a mi hermano, el consuelo a mi hermano, el sostenerle es cada día. Es caminar juntos, atentos a los peligros del alma y alentarnos a mirar constantemente a Jesús. Cada día. ¿Te diste cuenta? Ahí el versículo dice, exhórtense los unos a los otros cada día. Vos sabés que a veces pasa de que, incluso en la iglesia, puede pasar que la gente que se enamora y se apasiona por la palabra de Dios a veces se desanima cuando quiere hablar de la Biblia todo el tiempo. Bueno, esta es la dirección contraria. Justamente la iglesia tiene que ser el lugar donde nos alentemos en la fe, donde podamos ir por más en la fe. Ninguno de nosotros ha terminado el camino, ni se ha terminado el proceso sobre ninguno de nosotros. Y el que exhorta tiene que ayudarte a seguir en ese proceso, seguir en ese camino. Te sostiene, te alienta, te dice, vamos, dale, seguí. No, pero caí, bueno, anda al Señor, arrepentite, vamos de nuevo.
No te quedes ahí tirado. Anda de nuevo al Señor. Vamos de nuevo, vamos a intentar de nuevo. Bernabé debe haber sido increíble. Hijo de consolación, hijo de exhortación. Es lo mismo, en griego es lo mismo. Debe haber sido increíble ver a este hombre que te alentaba de tal manera en la fe que le pusieron este sobrenombre. Cuando los hebreos hablan hijo de ira, hijo de desobediencia, hijo de perdición, hijo de consolación, los hebreos tenían la costumbre de poner un sobrenombre, hijo del trueno, que es enfatizando la característica más sobresaliente de la persona, la más importante, la más considerable. Y lo vieron a Bernabé y dijeron, hijo de consolación, hijo de exhortación. ¡Qué increíble! Bueno, el Señor nos manda a todos que cada día alentemos en la fe al otro, confortemos en la fe, consolemos, sostengamos, animemos en la fe al otro, cada día. Una iglesia donde nadie exhorta no es una iglesia madura, es una iglesia vulnerable, desganada, sin aliento y muchas veces con una doble vida. Una de religión externa cuando nos reunimos y siento que soy poderoso en palabras y obras y acá soy súper espiritual, pero por dentro estoy tan desganado que de lunes a viernes vivo de otra manera, vivo según el reino de la oscuridad. Bueno, la Biblia nos manda a exhortarnos unos a otros, a alentarnos en la fe. Dale, mira a Jesús. No, pero mira a Jesús, mira a Jesús. A ayudarnos a crecer. Punto 1, decir la verdad en amor. Punto 2, exhortarnos. Punto 3, edificarnos con la palabra de Cristo. Acompáñenme a Colosenses 3:16, ese pasaje que probablemente sepamos de memoria. Colosenses 3:16. Te quiero contar un secreto. Hay una lista en Efesios y una lista en Colosenses que son muy parecidas, son paralelos. Tengo una prédica específicamente de solamente Colosenses 3:16 y es interesante ver que estas dos listas son iguales, que cambian algunos, o sea, el orden cambia en algunos puntos, pero son iguales excepto en un punto. En Efesios dice, sean llenos del Espíritu Santo, y en Colosenses dice que la palabra de Cristo habite en abundancia entre ustedes. Fíjate qué interesante, porque Pablo, el Espíritu Santo a través de él está diciendo que estar lleno del Espíritu Santo es paralelo y es equivalente a que la palabra de Cristo habite en abundancia entre nosotros. Colosenses 3:16 entonces nos habla de esto. Te animo a buscar y estudiar este pasaje con mayor profundidad, pero lo leamos. Fíjate. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría y enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Vemos que la edificación mutua no se limita a un círculo de discipulado o al pastorado o al púlpito. Dice que habite en abundancia la palabra de Cristo entre ustedes. Pablo habla de una comunidad donde la palabra de Cristo habita en abundancia en todos y fluye en la enseñanza, en la corrección, en la adoración compartida. Es algo que está dentro de la congregación. Dice, esto tiene que habitar entre ustedes. Entonces nos recuerda que la edificación a través de las palabras no es solamente una responsabilidad de los que enseñamos, sino que es una responsabilidad de toda la iglesia, de unos a otros. La palabra de Cristo tiene que abundar entre nosotros. ¿Y cómo puede abundar entre nosotros? La tenemos que conocer a nivel individual. No solo los que enseñamos, sino toda la congregación. Cada creyente es llamado a ser un canal por el cual fluye la palabra de Cristo. Y no en escasez, no un poquito para aliviar la conciencia y para ser espirituales, en abundancia. Hay un secreto para esto. ¿Cuál es el secreto para que tu boca hable mucho de algo? ¿Cuál es el secreto? ¿De la abundancia del corazón? Dale la boca. Entonces tenés que llenar tu corazón de la palabra de Cristo. Y vas a ver qué fácil que es hablar. Si vos estás todo el tiempo apasionado por el fútbol o por la plata o por cualquier otra cosa, de eso vas a hablar mucho y es una consecuencia lógica. Llenaste tu corazón de eso. Pero tenés que
aspirar a una lengua superior que la del incrédulo, que habla de fútbol y de plata, de cualquier otra cosa. Vos sos de otro reino, vos sos un hijo de Dios, vos tenés un corazón nuevo, sos una nueva creación, estás en Cristo, tenés la mente de Cristo. Tu corazón tiene que estar inundado de la palabra de Dios para que habite en abundancia en tu boca y puedas edificar a otros. Dios te manda a que esto habite en vos en abundancia, no en escasez, no un poquito, sino en abundancia y compartiéndolo. Dios nos llama, nos manda a ser un canal donde la palabra de Cristo va hacia otros. Y tenemos que buscar esa abundancia de la palabra de Dios entre nosotros, que ella habite entre nosotros, que no sea una visita esporádica, sino que entre toda la congregación, entre nosotros, la palabra se sienta como en casa. Me gusta hacer ese juego de palabras, dice que habite. Mucha gente tiene la palabra de Cristo como una visita, apareció hoy, bueno, hasta el domingo que viene no vuelve a visitarnos. Y aquel versículo dice que habite en abundancia entre ustedes. Esto habla de una cotidianeidad, habla de una constancia, de una permanencia, de una comodidad con esto, de una costumbre, de un hábito, de algo que se hace carne entre nosotros, en el buen sentido, ¿no? La palabra de Cristo abundando entre nosotros, habitando en abundancia entre nosotros. Habitando, abundancia, palabra de Cristo entre nosotros. Esos son los conceptos. Tiene que ser en la congregación, tiene que ser en abundancia, no en escasez. Tiene que habitar, no ser una visita. Y tiene que ser eso, la palabra de Cristo. Que tu lengua sea una herramienta de Dios para alentar en la fe a otros. Que tu lengua, tu voz, sea una herramienta de Dios para recordarle al pueblo de Dios su palabra, la palabra de Dios. Que tu lengua sea un instrumento usado por Dios para recordarle a su pueblo, a su familia, lo que Él dice. Una iglesia centrada en el Evangelio no es esa donde solamente se predica bien en el púlpito, sino el Evangelio circula en las conversaciones, donde le das forma a los consejos, a las oraciones, a los cantos. Vos sabés que muchas veces nos encontramos con situaciones en donde hay personas, yo les digo, ateos funcionales o creyentes ateos. Por ejemplo, tengo un cristiano, una cristiana, se casan, pero su matrimonio es ateo. Su matrimonio no tiene nada que ver con ser una ilustración del Evangelio. No permiten que el Evangelio le dé forma. Sabemos que Efesios 5 nos dice, el matrimonio era un misterio antes, pero ahora ya sabemos que para qué existe. Existe para ser una ilustración entre la relación entre Cristo y su iglesia, una ilustración del Evangelio. Y eso no se ha predicado por muchísimo tiempo, o se ha predicado muy poco. Pero si la iglesia está llena de la palabra de Cristo, impacta a los matrimonios, porque les dice, mira, en realidad vos te casás para esto. ¿Y qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con mi esposo? Y anda a Efesios 5 y vas a saber qué tenés que hacer. Y después hablamos de la paternidad y lo mismo, y hablamos de la amistad y lo mismo, y ver cómo el Evangelio impregna, le da forma, moldea nuestras relaciones, nuestra vida. Es todo, pero si yo no tengo esa cotidianeidad con la palabra, si no habita en abundancia en mí, no puedo hacer que habite en abundancia en la iglesia. Esto no es magia. Tiene que abundar en tu corazón primero para que abunde luego en la iglesia y la iglesia crezca. Sea lo que el Señor le manda hacer. Entonces el Evangelio circula en las conversaciones, en los consejos, en las oraciones, en lo que cantamos. ¿Cuántas veces escucho consejos matrimoniales y me quiero agarrar la cabeza? Me quiero largar a llorar, porque sé que si siguen esos consejos no están logrando nada. Y falta el Evangelio, falta el Evangelio. Pero es una iglesia, hablo de otras iglesias, ¿no?, donde no vive en abundancia la palabra de Cristo. Dice, mirá, me cuenta un pastor, por ejemplo, que un matrimonio busca ayuda. Mirá, necesito ayuda con este matrimonio. ¿Y cómo es? ¿Qué pasó? Y me cuentan. ¿Y qué le dijiste? Y no, que se vayan un fin de semana a las sierras, se regalen bombones, se escriban una cartita, recuerden por qué se enamoraron del otro, que pasen un lindo momento de intimidad juntos en una cabaña. Eso no va a transformar ningún matrimonio. Es lindo, es un lindo gesto, no vamos a negar eso. Pero hasta que un matrimonio no comprende el impacto del Evangelio, el molde que el Evangelio le pone al matrimonio, ese matrimonio tiene grandes chances de por lo menos no ser
lo que Dios quiere que sea. ¿Y cómo podemos hacer esto? Hablo del matrimonio porque es un ejemplo muy claro, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer esto si la iglesia no tiene la abundancia de la palabra de Cristo, la abundancia del Evangelio entre ellos? Y eso no va a pasar si las personas individualmente no tienen esto en su corazón. Entonces te digo algo, tenés la responsabilidad de llenar tu corazón de la palabra de Cristo, así puedes hacer que tu iglesia también lo tenga en abundancia. Es tu responsabilidad personal y es lo que el Señor te manda. Punto 1, decir la verdad en amor. Punto 2, exhortarnos cada día. Punto 3, edificarnos con la palabra de Cristo. Vamos al 4. Acompáñame a Tesalonicenses 5:11. Fíjate lo que dice Dios a través de Pablo. Primera de Tesalonicenses 5:11. Vamos a hablar de consolarnos y edificarnos, de sostenernos. Este es el punto 4. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por tanto, confórtense los unos a los otros. Otra traducción dice, anímense. Y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Fíjate la responsabilidad que le da Dios a la iglesia. Acá Pablo reconoce algo importante. Edificar incluye consolar, animar, fortalecer al que está cansado o desanimado. No toda palabra es corrección. Es parecido a lo anterior, ¿verdad? De exhortarnos. Muchas veces el hermano lo que necesita no es una advertencia, sino esperanza, consuelo, aliento. Parte de lo que decía ayer, a veces no le decimos cosas lindas al hermano, incluso que son buenas, para que el otro no se la crea. Te voy a contar, se me viene un ejemplo de matrimonios ahora. Matrimonio en otra iglesia, viene pidiendo consejería. Ella, bueno, son situaciones complejas. Ella dice, nunca me dice nada lindo, nunca valora nada de lo que hago, nunca valora lo que soy, nunca me dice nada bueno, nada lindo. Y me mira él y me dice, es que si yo le digo algo lindo se la va a creer. Ella tiene que buscar su satisfacción en Cristo. Ella tiene que buscar su plenitud en la palabra de Dios, no en la mía. Digo, hermano, pero es que ella, si no, voy a alimentar su orgullo y no le voy a hacer bien. Yo en realidad estoy cuidando su corazón, me dice. Y a veces te dan ganas de levantarte y meter una cachetada, pero después me acuerdo que soy pastor y no lo puedo hacer. ¿Pero acaso Dios no te dice cosas sumamente lindas en su palabra? ¿No te dice cosas lindas? Hay versículos que atesoramos en nuestro corazón porque son Dios hablando dulcemente con nosotros. A veces no son las palabras dulces, pero sí el concepto global está lleno de ternura. Yo tengo un lugar muy especial en mi corazón para el Salmo 103, donde Dios dice, me acuerdo de lo que soy, de lo que sos. Sos solamente polvo, por eso te prolongo de misericordia. Y ahí me huele la cabeza, me parece muy dulce que el Señor me diga, me acuerdo de lo que sos. No me dice tener que ser un superhéroe, me dice, sé que sos débil. No me recrimina por ser débil, me extiende misericordia porque soy débil. Dice, y puse tus pecados tan lejos como el este del oeste. Digo, Señor, qué hermoso, y me siento amado, me sé amado. Recuerdo que soy amado por Dios. Tenés salmo tras salmo, tenés promesas, tenés un montón de cosas hermosas que el Señor dice. Juan, miren con cuán gran amor nos ha amado el Padre, que nos ha hecho ¿qué? Nos llamamos hijos de Dios. Y Juan está como sorprendido y dice, miren, nos llama hijos. Nosotros hemos trivializado eso, le hemos sacado su valor o nos hemos acostumbrado. Pero el apóstol Juan, a pesar de tantos años en el Señor, se había sorprendido. Somos hijos de Dios. Es sumamente dulce que el Señor te llame hijo. En NBLH dice, y eso somos, como diciendo, no es solo un título, también lo somos. Y Juan está contento y nos dice cosas dulces, lindas. Y a veces no nos animamos a decirle a nuestro hermano algo lindo. No va a ser que se la crea. Y yo me pongo como un guardián, protector de su orgullo. No va a ser que crezca. Entonces, ¿por qué le voy a decir que hizo algo lindo? ¿Por qué le voy a decir que predicó bien, o que dirigió bien la alabanza, o que cantó bien, o que me hizo bien su servicio, o que me da alegría verle, o que me gusta cómo trata a su esposa o sus hijos?
y no lo animo, no lo aliento. O simplemente porque es un humano, por lo tanto está hecho a imagen y semejanza de Dios y tiene un valor intrínseco, decirle algo bueno y lindo. El Señor te ama, no te desanimes, el Señor te está mirando. Tengo miedo que me falle la memoria, pero creo que Agar, una pagana despreciada por el esposo de su dueña, es la primera en decir: el Dios que me ve. Qué increíble. El Señor trató con su corazón y ella entendió: aunque no valgo para nada, para nadie, he salido del desierto a morir. Le doy la espalda a mi hijo en la sequía, en el desierto, para morir porque no valgo para nadie. Y el Señor le habla y es la primera vez que se revela de esta manera. Y ella dice: el Dios que me ve. ¡Wow! ¡Qué increíble! Tu Dios es dulce, es amoroso, es tierno, es compasivo y te lo hace saber a través de palabras. Y tu hermano también necesita que vos seas de esa manera, que le hables, que lo confortes, que le edifiques. También nos edificamos unos a otros cuando nos ayudamos a permanecer, nos llevamos a un nivel más alto de madurez, nos sostenemos con dulzura en el camino. Una iglesia sana aprende a discernir el momento en el cual confrontar y en el cual confortar. Tu hermano muy probablemente necesite más que lo confortes que lo confrontes. Y te aseguro que cuando vos te acostumbras a confortar a alguien, ese alguien va a recibir la confrontación de una mejor manera. Porque está dentro de todo un combo. No apareces en su vida para señalar lo que está mal. No te enfocas en esa falla, sino que estás viendo toda su vida y hay razones por las cuales lo puedes confortar. Yo quiero mostrarte una ilustración muy linda en Lucas 15. Acompáñame a Lucas 15, 1 al 7. Es un pasaje que ha desarmado mi corazón. Lucas 15, 1 al 7. Es una parábola que conocemos todos, es la parábola de la oveja perdida. Lucas 15, 1 al 7. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, le pega un rebencazo en el hocico y le dice: oveja mala, que sea la última vez que te perdes. ¿Dice eso la Biblia? La pone sobre sus hombros gozosos. ¿Te das cuenta? Ella se perdió por su propia culpa. Ella está lejos del rebaño. Ella es la que está, vamos a decir en otros términos, en pecado, perdida. Ella es la razón por la cual el pastor tiene que salir de su comodidad y hacer todo un camino específicamente por ella. Y el pastor podría levantar la mano así y decirle que sea la última vez porque te rompo el hocico. Y ella es la que es cargada sobre los hombros del pastor y el pastor está gozoso. ¿Te das cuenta? Yo hubiera salido con el rebenque. La iglesia madura sabe cuándo aplicar el callado y cuándo poner sobre los hombros gozosos. Muchas veces esa oveja que se perdió necesita eso, que la cargues gozoso. Cuesta, ¿no? Yo soy de los que tiene ganas de callado. Me hace salir, me hace perder tiempo, me hace invertir tiempo en esa persona, me hace ir a buscarla y estoy podrido ya, pero yo estoy bien con las otras. ¿Por qué tengo que salir a buscar a este? No deja de caer, no deja de pecar. Es oveja, anda a buscarlo, cargalo sobre tus hombros, gozoso. Imita al pastor que hizo eso por vos. No creas que vos naciste dentro del corral. Vos también un día fuiste encontrado, perdido, y la sublime gracia te alcanzó y te puso sobre sus hombros gozoso. Y habla de esta fiesta. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento.
Muchas veces el arrepentimiento viene a través de la confortación y no a través de la confrontación. Viene a través de la dulzura y recordarle a la oveja el camino, de ser un ayudante del buen pastor y ayudarlo a poner esta oveja en sus hombros y compartir la alegría de la oveja que vuelve a casa. Tenemos que aprender cuándo exhortar con firmeza y cuándo sostener con ternura. Muchas veces la ternura es el camino. Y en ambos casos el objetivo es el mismo. Queremos edificar el cuerpo de Cristo y preservarlo en Cristo. Este es el cuarto punto: consolarnos y edificarnos. Decir la verdad en amor, exhortarnos cada día, edificarnos con la palabra de Cristo, consolarnos y edificarnos. Y ya voy cerrando. Quiero recordar algunas aplicaciones antes de la conclusión. Hermano, el crecimiento espiritual no puede ocurrir en aislamiento, sino en relaciones donde la verdad es hablada con amor. Tenés que hacer eso, hablar la verdad con amor con tu hermano. Por otro lado, la exhortación bíblica es una expresión de cuidado amoroso, no de superioridad espiritual. Le hablo al otro, no porque me siento mejor, sino porque el otro necesita que le hable. Tercer punto: una iglesia saturada de la palabra de Cristo se edifica más allá del púlpito. Tiene que estar saturada en la iglesia de la palabra de Cristo, habitando en abundancia en la iglesia, más allá del púlpito. Y cuarto, recuerda que callar por comodidad puede ser tan dañino como hablar sin amor. No calles, que no te falte amor, que no te falte verdad, habla. Y cuando puedas, usa dulzura, usa ternura. Siempre dicen, la miel atrae más que el vinagre. Bueno, recuerda eso. Y concluyendo, hermanos, hoy vimos que Dios ha decidido edificar a su iglesia a través de no solo estructuras o programas, sino mediante nuestra lengua, la palabra que hablamos entre sus hijos. Vimos que decir la verdad en amor nos hace crecer, que exhortarnos nos protege del engaño del pecado, que edificarnos con la palabra de Cristo nos sostiene y fortalece el cuerpo, y que a veces es necesario también hablarnos con ternura, confortarnos, animarnos, alentarnos. Pero nada de esto es posible si la palabra de Cristo no ha transformado tu corazón. No lo podés hacer. Cristo es la verdad encarnada. Él habló con gracia y con autoridad. Consoló a los quebrantados, también confrontó al orgulloso y también anunció con absoluta fidelidad el camino de salvación. Y sobre todo, paradójicamente, Él cargó en silencio el peso de nuestra culpa. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y dice la palabra de Dios, su boca no abrió, enmudeció. Su obra en la cruz es el fundamento por el cual la iglesia puede ser edificada. Si estás en Cristo, el llamado que te hago hoy es usar tu lengua para reflejar su gracia, su verdad, su amor, su ternura, su consuelo, su confrontación también en la vida de la iglesia. Pero no elijas una de estas, elegí todo el combo. Y si aún no fuiste a Cristo, quiero decirte una vez más que tenés que ir a arrepentirte, tenés que ir a Él y creer en Él la vida eterna. Y en Él están las palabras que necesita tu corazón, tanto en la vida eterna como para esta vida. Anda a Él, en Él están las palabras de vida eterna. Hermanos, la iglesia crece cuando Cristo no es lo más importante de la iglesia, es la vida de la iglesia, es el todo. Entonces su palabra abunda, su evangelio nos da forma y todo es para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque un día tu Hijo salió a nuestro encuentro y nos cargó sobre sus hombros y lo hizo con alegría, con gozo. Te pedimos, Señor, que ablandes nuestros corazones lo suficiente como para poder